Ahí pues ya veías desde asesinos seriales, desde violaciones, desde muchas cosas. Con esa investigación se hizo un libro que se llama Génesis de la violencia homicida. Bienvenidos a Querías Norte, un podcast presentado por Meli Hernández y Angélica Gutiérrez. En este espacio exploraremos la verdadera experiencia de vivir, adaptarse y emprender como migrante latino en los Estados Unidos. Cada episodio te sumergirá en historias inspiradoras de personas que un día decidieron emprender la travesía de emigrar y hoy lideran sus propios proyectos. ¿Y tú, querías norte? Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Querías Norte. Hoy tenemos una súper invitada. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, chicas. Karina Jaime, les voy a contar un poco de la historia de ella. ¿De dónde eres, por Dios? Soy de Sinaloa, México. Mexicana, su profesión es psicología, vino hace más o menos 2 años. Llegué aquí a San José, California, el 1 de enero del 2022. Sí, lo recuerdo perfectamente. Psicóloga, ayuda demasiadamente a la gente. Y en este momento su profesión es experta en impuestos. Entonces vamos a saber un poco más de la historia de ella. Gracias. Lista. Pregunta. Bueno, ¿por qué querías norte? Es la primera pregunta que siempre hacemos. Fíjate que a mí me pasó eso que dicen algunos, que crees que naciste en el cuerpo que no te correspondía. Entonces, a mí me pasó, la verdad, yo siempre pensé que había algo más. Decía algo más y siempre desde muy chica, pues mi interés era venir acá a Estados Unidos porque siempre lo vi como el país de las oportunidades. Entonces, pues quería vivir esa experiencia. Uh-huh. No, te entiendo completamente porque así literal, yo también sentía que donde había nacido yo no pertenecía. Me siento muy orgullosa de donde soy, pero no sé, siempre sentía que ese cuerpito que había nacido ahí no pertenecía. No, yo definitivamente, de verdad, nací en una familia, en un hogar desintegrado, había mucha falta de muchas oportunidades, entonces yo le perreé muchísimo y no perrear de bailar, sino de buscar oportunidades en mi país. Siempre había deseado ser maestra, pero le buscaba y, por ejemplo, en mi estado, no puedo hablar generalmente de México, pero sí, importa mucho a quién conozcas, qué influencia puedes tener. Entonces yo en mi caso fui la primera que estudié, la primera que tuvo una visión, entonces yo no venía de una familia donde hubiera influencia. Entonces me costó un poquito más pues lograr los sueños que yo quería. Claro, y entonces digamos que ese fue uno de los motivos que te llevó a migrar a Estados Unidos. Fíjate que siempre desde muy niña yo tenía mis tíos que venían de acá e iban para allá y yo los veía así como que wow, llegaban ellos en sus trocotas, trayéndonos cosas y es como que tú de niño necesitado así dices wow, pues ¿qué hay allá? No, pues quiero saber qué hay allá. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces después ya empecé a estudiar, a hacer otras cosas y como que se te olvida un poco y después otra vez, porque al final de cuentas tienes ese deseo de querer sobresalir, de hacer algo. Claro. Bueno, y antes de decidir migrar a Estados Unidos, ¿tú qué estabas haciendo en Sinaloa? Bueno, lo último que hice, como les decía, mi objetivo, yo quería ser maestra, pues estudié psicología y yo busqué una oportunidad en la Secretaría de Educación Pública y no se me dio por varias razones, pero mira, bendito sea Dios que aquí estamos. Lo último que hice es logré mi sueño de ser maestra. Yo era maestra de kinder, primaria, secundaria y prepa de una escuela particular. Era maestra de ajedrez. Y me súper fascinaba, era lo que yo había deseado por muchísimo tiempo, pero me pagaban algo similar a $25 al mes. Y era así como que, o sea, sí me gustaba muchísimo, pero lo que tuve que hacer es tener 2 trabajos extras que me pudieran mantener el gusto. Entonces, como yo soy psicóloga, puse mi consultorio de psicología y aparte trabajé para la política. Entonces, hacía 3 cosas. Entonces, desde la mañana hasta en la noche y trabajaba demasiado. Entonces, hasta que dije, ¿sabes una cosa? No es posible. Tiene que haber algo más. Entonces, hubo un tiempo donde ya me quedé sin hacer nada y fue cuando ya tomé la decisión. Tú nos estabas contando ahorita que también habías estudiado psicología, eres psicóloga.
y que dentro de una de las cosas que hacías ahí era trabajar con jóvenes homicidas. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Sí. Fíjate que yo vengo de un hogar desintegrado. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Mi mamá cayó en depresión y fue una situación muy complicada en mi casa. Entonces, eso me llevó a orillarme muchísimo en la religión. Ajá. Entonces, practiqué una religión por muchísimos años y ahí es algo muy bonito porque te enseñan cómo hacer labor social, cómo ir con los más necesitados. Y yo sentía como que esa parte la necesitaba, como de hacer, ¿sabes qué? Dar algo por la humanidad. Yo me sentía, hasta la fecha me siento muy agradecida de la vida que me ha tocado, ¿no? Porque hay cosas que tú no decides, simplemente te tocan, tú no eliges dónde nacer, nomás naces ahí. Entonces, yo empecé a ir, cuando yo tenía 13 años, al tutelar para menores. Ajá. Y cuando yo los veía, yo decía, oh, wow, o sea, yo de aquí soy. Yo creía que tenía muchísimo que aportar, porque veníamos de una misma familia. Todos ellos llegaron desintegrados, yo también. No te quiere el papá. Casi que si no te deja el papá es como si no hubieras tenido infancia, ¿no? Entonces, me sentía como muy identificada, pero yo tomé el lado del lado bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar psicología y voy a venir y voy a trabajar con ellos. Así, súper enfocadísima desde esa edad. Y sí, lo hice. ¿Qué casos te tocó durísimos que te acuerdas? Fíjate que más adelante, cuando ya estudié la carrera, porque yo estuve muchísimos años con ellos, cuando ya estaba estudiando la carrera, vine e hice mi tesis enfocada en adolescentes homicidas. Ajá. Entonces, ya me pasé a otro tutelar más grande y ahí pues ya veías desde asesinos seriales, desde violaciones, desde muchas cosas. Con esa investigación se hizo un libro que se llama Génesis de la violencia homicida, porque en mi estado en ese tiempo había como un boom de la agresividad contra mujeres. Entonces yo hice una alianza con unas doctoras que estaban estudiando la violencia de género, pero con los adultos. Ajá. Entonces, como yo estaba trabajando con menores, fue como un complemento muy padre que se dio entre la investigación. Y sí, pues, o sea, desde niños, el que más me llamó la atención fue uno que habían matado como a 7. Wow. Haz de cuenta que lo que más me impresionó, aparte de lo que cometieron, fue que lo hicieron junto con un tío. Entonces, haz de cuenta que ellos dos eran primos, sobrinos de su tío. Entonces, haz de cuenta que, digamos, el señor tenía una taquería y los traileros llegaban a la taquería, les hacía la plática y les decía, oye, les das raite a mis sobrinos. Y los sobrinos, pues ya en media carretera, tracas, ¿no? Que los mataban, los enterraban, les robaban la carga. Entonces, lo que me llamó muchísimo la atención es que al tío le dieron como 1,000 millones de años y a los jóvenes la pena máxima en aquel tiempo eran 7 años. Para un joven. Para un joven, sí. Entonces, haz de cuenta, eso me sorprendió muchísimo porque al final de cuentas, pues se considera que son influenciados por este adulto. Ajá. Pero sí, la pena máxima era en aquel tiempo, porque las leyes cambian, era de 7 años. Y desde violaciones, desde cosas que tú te quedas, bueno, o sea, ¿en qué momento el ser humano se puede, sacar tanto de una vida aparentemente normal como atreverte a quitarle la vida a una persona? Entonces, fue algo muy impactante porque cuando tú los ves y platicas con ellos, tú les crees porque los ves todos chiquitos, todos amorosos, yo te saco de aquí, o sea. Y cuando ves los expedientes, pues la verdad sí es algo muy, muy fuerte. Sí, bueno, y es que Sinaloa, bueno, yo no conozco México, pero pues tengo como que cuando escucho Sinaloa lo relaciono como con cartel, como con narcotráfico, y me imagino que el tema de la violencia es muy fuerte. Y si hay algo que tenemos en común Colombia y México es altos índices de violencia contra la mujer, y en parte están muy relacionados con el tema del narcotráfico. Bueno, entre otras cosas que tenemos muy en común, pero eso es algo que, pues que, o sea... Somos primos hermanos. Sí. O podemos verlo por así, o podemos ver que se dan buenos negocios entre Sinaloa y Colombia. Digo, no, o sea, bien, porque al final claro, depende de cómo lo veas, porque al final de cuentas sí existe algo muy marcado, pero yo que vivo allá les puedo decir que no es muchas veces como lo cuentan, pero es algo que verdaderamente existe. Ajá. Verdaderamente sí. ¿Y cómo pasaste de psicóloga a profesora? Bueno, mira, lo que pasa es que cuando terminé la universidad,
yo quería, de alguna manera, siempre en mi mente estuvo como dar algo a la sociedad, como siempre mi interés fue como, me sentía tan bendecida de decir, yo quiero poner mi granito de arena en el mundo. Entonces, en ese tiempo yo me fui a Mochis y estuve trabajando en un negocio. Primero metí mis papeles para Policía Federal, porque también fue policía. Pero de las buenas, pero de las buenas, tranquilas. Pueden tener sus cosas, no pasa nada. Bueno, entonces cuando yo fui para allá, quedé. Entonces yo entré a trabajar en un lugar y yo dije, voy a pedir empleo nomás de demostrador, que no me pongan nada complicado, porque yo quería irme a Policía Federal. A cambiar el mundo. En aquel tiempo era como que la policía inteligente y luego ibas a estar como interviniendo teléfonos, como en secuestro. O sea, me llamaba la verdad muchísimo la atención, porque siempre como que la violencia me llama la atención. Sí. De alguna forma. De alguna manera. Entonces, por ejemplo, pero los negocios no son muy, muy diferentes a eso, porque la verdad te das unos... Bueno, o sea, los negocios también tienen sus buenos fregadazos. Sí, entonces muchísimo. No es muy, muy diferente. Cuando pasó eso, yo me quedé a trabajar. Cuando me entrevistó el dueño, me dijo, ¿sabes una cosa? Tú me gustas, pero para otro departamento, no para empleada demostrador. Entonces yo así de que, no, porque yo no quería como que hacer mucha, digamos, quedarme mucho tiempo, porque mi interés era irme a otra parte. Pues para no hacérselas muy largas, me quedé 6 años. 6 años hasta que ya se dio la oportunidad de la policía. Me fui y cuando me di cuenta que no era lo que yo quería, porque la verdad no se trata de dinero. Siempre he sido como muy... Quiero que el proyecto me mueva el corazón, quiero que me apasione lo que estoy haciendo. No se trata de dinero, porque la verdad ahí me pagaban muy bien. Y por no hacer nada, o sea, prácticamente por estar acostada. Trabajas con el gobierno. Para mí, el gobierno, ¿no? Para mí era como estar en un campamento de verano, porque aparte estuve en un proyecto de aeromóviles, era tierra, agua, aire. De hecho, unos colombianos vinieron a capacitarnos, entonces era así como típico... ¿Marina? ¿De Estados Unidos? No tan poderoso, pero muy cerca. Sí, era así como que andábamos pintados y en la selva y nadando y aventándote en el fango. O sea, fue algo muy divertido. Pero cuando ya me di cuenta, cuando se acabó la aventura y me di cuenta de cómo era realmente el trabajo, ya dije, ¿sabes qué? No. Me regreso a Mochis, me vuelven a dar trabajo donde mismo. Yo digo, bueno, está bien. Pero yo no era feliz ahí. Porque vuelvo a lo mismo, yo sabía que había algo más. Sabías que había algo más. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Ya lo dejo porque no es lo que quiero. Me fui a otro lugar, fui gerente de una llantera. También me pagaban muy bien. De hecho, me sentí bien chilo, como en novela, porque me dijo el dueño, a ver, pon aquí lo que quieras ganar. Y yo, ¡uy! Pero como en aquel tiempo no estaba muy, muy al 100 todavía, estaba verdezona, pues no le puse muchos ceros la verdad, no le puse muchos ceros al cheque, ¿no? Entonces, como que se me pasó ahí, pero de todas formas no era lo que movía mi corazón. Y aún así estuve como casi cerca de un año, porque siempre como que me enseñaron a que no, o sea, tú tienes que estar en un lugar y ser como muy constante y muy perseverante, hasta que dije, no, me libero. Me libero. Entonces fue cuando ya empecé a dar clases, fue cuando se dio lo de la política, cuando abrí mi consultorio y ¡pam! Llega la pandemia. La pandemia fue algo que la verdad a mí me abrió los ojos en muchos aspectos, me hizo ser como más consciente. Vi cosas que antes no estaba viendo, entonces ahí siento yo que empezó una transformación y un querer algo diferente, donde yo sentía que Mochis ya no era lo que yo necesitaba para dar el siguiente paso. ¿Cómo fueron tus inicios acá? ¿Cómo fue tu proceso de migración acá? Bueno, mira, te cuento. Cuando yo me vine para acá, no teníamos trabajo, ni casa, ni familia, ni absolutísimamente nada. Todo allá. O sea, fíjate que vendimos todo. Y nos vinimos con $3,500. Ufale, y para mí representaba haber vendido todo allá. Y llegas aquí a San José creyéndote que con tus 3,500 vas a dominar el mundo. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Me acuerdo, llegamos el primer día a un hotel. Ajá.
El segundo día, pues buscamos aquí en... Sin familia, ¿no? O sea, no, nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué escogieron aquí. acá? Ah, no, espérate, no es como que hayamos escogido. O sea, buscamos... Facebook nos llevó a esta zona. ¿Cómo que fue? Lo que pasa es que buscamos ahí dónde vivir, pues. Facebook. No, sí, pero ¿sabes qué? Cuando yo estaba buscando familia para hacer mi intercambio, yo hice mi investigación y yo hice el top de 10 ciudades para vivir en Estados Unidos. Entonces, San José salía como de tercera. Pero yo decía, ay no, eso se ve como aburrido. Pero bueno, terminé en otro lado y aquí ahorita estoy porque la vida me trajo. Pero te entiendo porque sí, yo sí hice mi investigación. No, y es cuenta que fue algo muy curioso cuando ya te topas con un lugar y llegamos a un departamento adentro en el cuarto de una casa. La verdad, eso, yo me quedé así como que, ¿qué? ¿La gente vive así? Porque para mí no era normal. Nosotros en el norte, pobres y pobres, pero cada quien tiene su casita, pues de un cuarto si tú quieres y todos hechos bola, pero es tu casa. No compartes, no es aquí como que los cupos que en la cochera viven 5 y que en el baño otros 2. O sea, eso en Sinaloa no se da. Entonces, cuando yo llegué aquí y vi eso, dije yo, no. Me devuelvo. No me devuelvo porque ya he tomado la decisión, pero le rasco, pues le busco. Ajá. Entonces buscamos otro lugar y ya encontramos como un estudio. Era un solo cuarto con un baño, cocina, refri, todo afuera en el pleno invierno de enero. Cuando yo vengo de tierra caliente, o sea, 20 minutos del mar, era así como que los huesos todos tiesos porque era un clima al que no se has acostumbrado. Y de hecho fue por esta zona más o menos y veía justamente las montañas. Me recordaron esta vez que vine para acá, cuando llegué, porque me enamoré del lugar. Me enamoré y dije, bueno, si es mi nuevo hogar, pues a darle con todo. No tenía la más mínima idea, de verdad, con el corazón en la mano les digo, de a qué me iba a dedicar. No sabía ni qué empacar. No tenía idea. Solamente estaba segura de que ya no quería estar allá. ¿Y cómo empezó tu primer trabajo acá? Fíjate que Dios ha sido súper, súper lindo conmigo. He tenido muchísimas bendiciones. Me creo una persona muy bendecida. A pesar de que mi infancia no fue tan sencilla, siempre ha habido como que alguien que me ha tendido la mano. Uh-huh. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, me acuerdo que lo primero era que tener un lugar en el cual pues poder vivir. Lo segundo, meter a mis hijos a la escuela. Ok, primera cosa ya estaba, segunda cosa los niños en la escuela. Ahora sí dije, a buscar trabajo porque esos 3,500 ya no eran 3,500, ¿no? Ya estamos hablando de que pasaron más o menos como unos 15 días en el transcurso de que el hotel, donde esta persona que, si está escuchando este podcast, le mando un saludo porque seguimos siendo amigas, una persona súper lindísima. Simplemente no era como algo, fue algo nuevo para mí. No estaba acostumbrada a vivir adentro de la casa de alguien. Ajá. Las otras personas también súper lindísimas, todo súper bien. Entonces dije yo, bueno, ¿ahora qué sigue? Encontrar trabajo. Y yo de verdad sentí como literalmente el mundo se detuvo para que yo pasara. Iba caminando y de repente, ay, mira, oportunidad de empleo. Voy a ir a pedir trabajo ahí. Llegué y me dieron trabajo de recepcionista. Wow. Eso fue más o menos como a mediados de enero, porque pues llegamos el primero, bla, 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 todo eso que se dio. De ahí, más o menos como a las 2 semanas, tal vez, o 3, ellos me dieron una hoja, que ahora reconozco muy bien, se llama W4. ¿Qué lugar era ese donde empezaste a trabajar como recepcionista? Era Royal Prestige. Sí. Sí. Entonces llegué como recepcionista, súper padre. Me dieron una hoja llamada W4, que yo no tenía idea, la vi así como que, ¿qué? Está al revés, está volteada. La W4, chicos, es una forma que se da cuando tú trabajas para algún negocio. Existen 2 formas, normalmente una es la W9 y la otra es la W4. Ajá. La W9 se llena cuando tú eres un trabajador independiente y la W4 se llena cuando tú trabajas para alguien. Yo conozco la W2. La W2 es la que te entregan a fin de año, pero esa es previa. Previa, sí. Cuando tú vas a un lugar a trabajar, tienes que llenar ahí tus datos, poner toda tu información, porque con eso te van a dar tu forma, ya sea una W2 para la W4 o una 1099 para la W9. Perfecto. Entonces me dieron esa forma y yo así que, ¿qué? ¿Cómo se llena? No sabía si estaba el derecho al revés.
Y al lado había una oficina de impuestos. Entonces, pues yo muy amablemente fui a pedir asesoría de cómo llenar esa forma. La verdad es que encontré ahí ángeles, literalmente, que no sé qué vieron en mí. O sea, me dijeron que, pues, que me veían mucho potencial, que sí quería aprender. Y poco a poco yo empecé a hacer las dos cosas. O sea, empecé a tomar clases y todo eso. Y eso fue más o menos, yo tomé clases sola, esta persona me ayudaba, fue más o menos como ya estábamos como casi febrero, terminé súper rápido, y yo en agosto de ese mismo año ya estaba dando clases de impuestos para principiantes. Wow. Era el hambre que yo traía, más la capacidad, ¿no? Porque se junta todo, pero de verdad yo creo que lo más fuerte fue el hambre de querer salir adelante, el hambre de decir, ¿sabes una cosa? Ya dejé todo, voy a hacer que esto valga la pena. Wow, creo que es admirable porque una de las razones por las que quisimos que nos acompañaras hoy fue porque él me comentó como la historia de Karina es increíble, ella apenas lleva como 3 años en este país y pues mira, ya tiene 2 años, perdón, hice mal las cuentas, apenas lleva 2 años y ya tiene su negocio, su propia oficina. Le llegan clientes todos los días. Mueve redes. Su trabajo, su calidad de trabajo es muy bueno. Yo la he mirado en eventos y la verdad te digo, me quito el sombrero. Ay, gracias. Te admiro muchísimo, de verdad. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias. Fíjate que precisamente cuando yo empecé con los impuestos, yo empecé a notar que yo no era la única que no sabía. Empecé a notar que las personas no entendían, no sabían por qué tenían que pagar y todo eso. Entonces dije yo, bueno, no hablo inglés, porque a mí nomás pollito chicken y nomás, ¿no? Entonces, la verdad no es como que se hable mucho. Entonces dije, pero hablo muy buen español. Entonces, si las mismas personas tenían las mismas preguntas, dije yo, pues empiezo a hacer videos. Y haz de cuenta que me volví como muy receptiva. Yo veía a mi alrededor y decía, a ver, y ya ves las lavanderías que de repente traen como que si rentan un lugar y traen como unas cositas, dije yo, ahí voy a poner mi información y que agarren un papelito. Entonces, pues me llevé tapizando toda, pues por donde veía. Entonces imprimí unas hojas ahí en computadora y pues bendito sea Dios porque no conocía a nadie. Entonces empecé con los impuestos y de repente los impuestos se acabaron, pero entonces yo me daba cuenta que los clientes llegaban con su bonchón para mí es cantidad grande de papeles y ni siquiera ellos sabían qué ondas. Entonces yo les decía, yo se los puedo organizar. Mire, yo le puedo hacer esto. Oye, Karina, me decían, ¿y sabes hacer payroll? Y yo, sí. Y la verdad es que no sabía, pero investigaba. Sí, entonces, mi negocio empezó dándole como respuesta a las problemáticas que las personas iban teniendo. Ajá. Entonces, poco a poco, la gente me empezó a conocer y después dije, bueno, voy a empezar a hacer videos y pues ahí le hice yo a loco y empecé dando información súper básica. No es como que sea para gente que tenga que entenderlo muy rápido. Y después dije yo, bueno, tiene que ser información corta porque si la doy larga, la gente le va a aburrir y aparte tiene que ser lo que dure una imagen, un estado de WhatsApp, 30 segundos. En 30 segundos decir lo más importante. Yeah. Entonces, pues así empecé. Dije yo, bueno, luego lo perfecciono y empecé a grabándome y no es que como que ahorita ya sea muy, muy experta, pero al final de cuentas veo que para hacer un tema súper aburrido, para no enseñar las chichis, creo que voy bien. Pero igual no me cierro, no me cierro ante ninguna oportunidad de negocio, ¿no? Hay que diversificar. No hay que poner todos los huevos en una gallina, decía aquí nuestro compañero. Sí, entonces, ¿nuestro productor qué dice? Sí, hay entonces, que diversificar negocios. Diversificar, escalar los negocios. Entonces, pues así empecé. Ya después empecé a tener más clientes y dije yo, bueno, ahora tengo que tomar una decisión porque al final de cuentas siempre pagas un precio. En el lugar donde yo estaba, todo fue súper excelente, súper padre, me ayudaron muchísimo. Aprendí lo que soy. La mitad, más de mi conocimiento lo aprendí ahí y soy muy agradecida. Pero ya empezaba a tener muchos clientes. Entonces dije yo, bueno, ¿ahora qué hago? Yo no tenía computadora, o sea, estaba ahí porque te ayudan con una computadora, con un escritorio,
Pero como ya empecé a tener más, dije yo, ¿sabes qué? Pues tengo que buscar un lugar. Me fui a mi casa, compré mi primera computadora en diciembre del año pasado, impresora y todo eso, pero obviamente no era un lugar donde yo pudiera atender a mis clientes. No es como que pásele para la casa, digan, no. Entonces, ya, fíjate que, bendito sea Dios, personas empezaron a aparecer en mi camino para darme oportunidades. Y yo creo muchísimo en eso. Yo creo en que existen personas maravillosas en Estados Unidos dispuestas a apoyarte, dispuestas a abrirte las puertas de un lugar, dispuestas a decir, ¿sabes qué? Yo te contacto, yo esto. Y he tenido la bendición de rodearme de ese tipo de personas que sin duda alguna no estaría en esta posición si no fuera por personas que me han abierto las puertas de sus vidas, ¿no? Para empezar, y pues oportunidades de negocio. Entonces, yo empecé con un solo cliente, me acuerdo, en bookkeeping, que es como contabilidad. Cuando me preguntan qué es bookkeeping, no es bibliotecaria, porque me preguntan mucho eso. Es como, digamos, la enfermera y el doctor. Ya es que la enfermera es la que hace todo, la que te inyecta, y el doctor es el que firma. Entonces, la diferencia entre un bookkeeper y un CPA o un contador público certificado. Al final de cuentas, tienes todo el conocimiento, pero no tienes tú pues el título de un CPA. Entonces empecé con un solo cliente y ese cliente me llevó a otro cliente y ese a otro y ese a otro y pues bendito sea Dios que acá estamos el 1 de enero del 2024. Ya pues me independicé completamente, ya tengo mi propia oficina ahí donde ya te conocí, ya empecé a conocer otras personas, a hacer otros proyectos, como lo que estamos haciendo ahorita de Conexión Empresarial Latina. Super. Entonces, pues con la única finalidad que me movió desde un principio, desde los 13 años, que es poder aportar un granito de arena. La verdad me siento muy privilegiada, muy bendecida. Creo que la vida ha sido muy buena conmigo y pues nada más estoy dando de lo que he recibido. Y te lo digo que estás preparada para todo eso. O sea, lo veo y bueno, nos conocimos en el coworking donde trabajamos. Y siempre lo sé y irradias eso. Ay, gracias. ¿Sí? El amor a ayudar a la gente, lo haces con tus videos, lo haces con tu trabajo y siento que uno atrae a esas mismas personas, ¿no? Sí, atraes lo que eres. Por eso Así es que es. a tu vida han llegado tantas personas que te han ayudado, que son tan positivas. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya aprovechando que eres una experta ya en taxes, queremos hablar un poco como de los taxes. Sí. Queremos saber, Karina, ¿cómo funcionan los taxes en Estados Unidos? Porque es totalmente diferente a cómo funciona en México o en Colombia, bueno, o en cualquier otro país de Latinoamérica. Definitivamente, fíjate que para empezar, por cultura nosotros como latinos no pagamos impuestos. No. Benjamin Franklin dijo algo, hay 2 cosas seguras en la vida, número 1 la muerte y número 2 el pago de impuestos. Sí. Y la verdad es que tenía muchísima razón porque incluso después de muerto pagas impuestos. Porque se pagan impuestos por año calendario. Entonces si usted, señor, se muere en junio, la viuda tiene que pagar al terminar el año fiscal. Cuando se tiene que hacer la declaración, se tiene que pagar impuestos. Entonces, aún después de muertos, por lo que haya vivido, se paga impuestos y por lo que haya generado también. Y si no dejó a su viuda con un dependiente, la viuda ya no es viuda. O sea, si es viuda, a lo mejor para la sociedad, pero fiscalmente sería soltera. Y eso también afecta la declaración de impuestos. Tiene que tener un hijo calificado para poder ser considerada como viuda. Entonces aquí conocemos lo que es la deducción estándar. Aquí se importa tu estatus marital. A veces que yo le pregunto a los clientes, oiga, ¿usted es casado, soltero? No le pregunto por ninguna otra cosa que no sea por temas fiscales, ¿no? Porque aquí sí es importante eso. Si estás casado, es una deducción estándar distinta. O sea, aquí sí te beneficia tener a tu pareja y muy importante, quiero comentarlo porque es de las cosas principales que me preguntan. Escuché. De las cosas principales que me preguntan, señor, señora que está escuchando este podcast, si su pareja no genera ingresos, no es su dependiente, es su esposo, su esposa. Porque otra de las cosas por las que se paga mucho impuesto es porque cuando llenas esa forma que les dije al principio que se llama W4, pones dependientes que no puedes comprobar en tu declaración de impuestos. Entonces me dicen, pero es que yo los mantengo en mi país. Me da muchísimo gusto, oiga.
pero no lo puede poner como dependientes. Entonces, si tú pones ese dependiente aquí en Estados Unidos y al momento de hacer tu declaración de impuestos no cumple con los criterios, que es haber vivido más de 6 meses contigo, que lo estés manteniendo y que tenga un seguro social o un número de ITIN, no te va a servir. Entonces, qué bueno que lo puedas ayudar y que Dios te bendiga para hacerlo, pero no lo puedes poner en tu negocio, en tu trabajo, como un dependiente. Anteriormente lo hacían, ¿no? De hecho, sí. La ley marca que si la persona vive, por ejemplo, aunque no esté aquí, y vive en México o en Canadá, se puede poner como dependiente, pero la verdad es que no, porque al momento que tú le haces un trámite de ITIN a una persona, te piden que compruebes que está en el país. Entonces, aparte de que no son los mismos créditos para una persona que tiene seguro social que para una persona que tiene un número de ITIN. Entonces, eso es muy importante. Señor, aunque su esposa no genere ingresos, no es una dependiente, es su esposo o su esposa. Otra pregunta. ¿Por qué es importante que los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, hagan sus impuestos, Karina? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que uno nunca sabe cuándo tu estatus migratorio puede cambiar. Uh-huh. Tú no sabes si a la vuelta de la esquina, a la vuelta de un año, de 10 años, lo que sea, encuentras el amor de tu visa. Te enamoras de la firma de alguien, ¿no? Uno no sabe. Entonces, puede cambiar eso en cualquier momento y tú tienes que estar preparado. Ahora, tenemos que entender que el pago de impuestos es algo que rige a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, tú vienes de otro país aquí y tienes que adaptarte a la cultura, tienes que aprender el idioma, tienes que aprender que si hay un alto, tienes que hacer un alto, tienes que aprender que hay reglas de tránsito, que tienes que hacer cosas porque decidiste venir de este país y debes entender qué son las reglas. Y aparte, el pago de impuestos es lo que hace que vivamos de una forma tan diferente que en nuestros países. Podemos tener educación completamente gratuita. Sí, es cierto. Lo aprovechamos. La aprovechamos. Podemos tener parques con baños, hasta con papel. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos y entender que ya estamos aquí. Y hay que acatar las reglas que marca el gobierno de Estados Unidos. Sí, lo que tú dices, y eso era un tema que quería tocar, y es que a veces como venimos como con esa mentalidad latina de como, no, es que en mi país se roban los impuestos, nunca ves la inversión de esos impuestos, realmente no lo ves en el beneficio tuyo como ciudadano, mientras que acá tú vienes y se abre un hueco en la calle y tú al otro día ves que está gente trabajando y ya en la noche ya está tapado. Así es. Es súper rápido. Lo que tú dices de los parques, lo que tú dices de la educación pública, es muy buena. Los college, que Mel y yo tenemos la oportunidad de ir a clases y no pagamos absolutamente nada. Excelentes. Definitivamente. Y son beneficios que realmente, o sea, a mí personalmente no me duele pagar mis taxes porque los veo reflejados en las freeways, los veo reflejados en todo lo que veo día a día, se ve en la seguridad, en todo. Entonces, yo creo que por eso es un poquito que a veces toca lo que tú dices, como cambiar el chip, concientizarte de que estás en otro país, estás en otro lugar y tienes que adaptarte a esa cultura y esas reglas. Definitivamente. Aparte, aquí es una ley de que toda la persona que tenga un ingreso en este país tiene que declararlo. ¿Cuál es, precisamente eso te quería preguntar, cuál es la diferencia entre declarar y pagar? Porque creo que a veces las personas se asustan un poco con el tema de declarar, que no es igual a pagar. Bueno, aquí viene una palabra importante, lo que estás mencionando, que les decía en un principio. Existen dos palabras muy importantes, una es evadir y la otra es eludir. Uh-huh. Evadir significa que tú, de alguna manera, de formas no legales, haces para pagar menos impuestos. Uh-huh. En cambio, eludir es utilizar las reglas del IRS a tu favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educarnos. Porque al final de cuentas, mira, si tú pagas impuestos y tú tienes, por ejemplo, un número de ITIN y tu situación migratoria cambia en algún momento, todo lo que tú hiciste con tu número de ITIN se cambia a tu nuevo seguro social y te sirve para el retiro. Ahora, es una forma que tú tienes para comprobar cuánto tiempo tienes en el país. Mucha gente necesita saber, tengo 10 años viviendo aquí porque tiene algún proceso, entonces es algo muy importante.
te permite, por ejemplo, tener un reembolso por parte del IRS, porque a lo mejor tú puedes estar en un trabajo y te están descontando y jamás te van a regresar ese dinero. ¿Por qué? Pues porque no lo estás declarando, no estás haciendo tu declaración como debe ser. Entonces, cuando ya lo haces bien, tú puedes tener un reembolso. Puedes acceder a créditos para tus hijos. Puedes tener incluso, por ejemplo, sacar una casa. O sea, existen muchísimas ventajas de hacer una declaración de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues conocer las reglas. Algo que a mí me fascina del latino es que el latino viene aquí y yo creo realmente que tiene superpoderes. Yo creo que en nuestros países hacemos muchas cosas con muy poquito recurso. Vienes aquí y te puedes comer el mundo. Somos buenísimos para hacer dinero, pero no somos tan buenos administrando ni conociendo las leyes. Pero cuando las conoces, estamos en un país capitalista que puedes usarlas a tu favor. La ley dice que un ITIN no es un número que te sirva para trabajar, pero sí es un número que te sirve para pagar impuestos. Y la verdad me fascina que incluso la IRS reconozca que tú puedes hacer un negocio aquí. Estamos en un país que te abre completamente las puertas y las oportunidades para que hagas negocio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejarle jugar al vivo, conocer las reglas y utilizarlas a tu favor. Porque las reglas están para beneficiar a los dueños de negocios. Ahí sí ya no importa si llegaste por tierra, por aire, por nadando, por túnel, por cajuela, por lo que hayas llegado. El país es bastante bueno con nosotros. Nada más hay que conocer las reglas, tenerlas bien, por ejemplo, nuestros registros bien hechos y pues a pagar lo que corresponde a las ganancias de un negocio. Karina, y bueno, lo que te preguntaba ahora, ¿cuál es esa diferencia entre declarar y pagar? O sea, ¿qué exactamente realmente significa declarar? Porque yo tengo entendido que sí, bueno, me estoy enredando acá con la pregunta, pero declarar no significa que vas a pagar. Que vas a pagar. No necesariamente, pero existen diferentes formas. Por ejemplo, declarar significa que tú vas con el gobierno y haces cuentas con ellos. Les dices, todo esto generé. Ahora, la razón por la que tú pagarías impuestos serían prácticamente dos. Por ejemplo, si tú en tu W4 pusiste que tenías más dependientes de los que realmente tienes, entonces te tocaría pagar impuestos. Esa es una forma. Ahora, si tú generas ingresos por tu propia cuenta o eres un contratista independiente, ya sea lo que sea, que hagas Uber, que hagas construcción, lo que sea, en ese momento que te dan una 1099, tú nunca pagaste impuestos. Entonces, forzosamente, a nivel federal, tú vas a pagar lo que te corresponde por esta ganancia. En este caso es el 15.3% más el bracket federal y estatal que tú tienes, porque eres empleado por tu propia cuenta. O sea, tenemos que entender que nunca nadie nos descontó impuestos. Ahora, tú puedes prever esa situación y puedes hacer pagos estimados para evitar el pago de impuestos. Bueno, no evitar el pago de impuestos, sino más bien tener en tu mente que tú vas a pagar cierta cantidad según lo que hayas generado. Sí. ¿Cuánto es lo recomendable que una persona que trabaja de forma independiente, ya sea con aplicaciones como Uber, DoorDash, todas estas aplicaciones, o tiene otro trabajo de forma independiente, cuánto debería guardar en su bolsillo mensualmente para el pago de taxes? Mira, si tú preparas de un 10 al 15%, previendo eso, porque al final de cuentas son varios factores. Si tú haces otro tipo de ingresos, eso cambia, pero más o menos si tú estás consciente de guardar de un 10 a un 15%, es genial. Ahora, quiero comentar algo importante. En ese tipo de cuentas, muchas veces la gente renta las cuentas. Y tú lo rentas por una módica cantidad a la semana, pero no prevén el pago de impuestos. Entonces, aparte de la renta, deben de prever que van a pagar el impuesto de lo que la otra persona genere. Eso es un dato, bueno, les digo porque sucede. Sí, eso es un tema bastante complicado. Porque la gente no lo entiende. Dice, no, voy a recibir ese dinero y es un dinero bueno, ahora. Y también es complicado porque están trabajando con cuentas falsas. Le están generando taxes a otra persona, ¿sí? O sea, no está trabajando Melba con la cuenta de Melba, sino con la cuenta de Lauren. Sí, pero al final de cuentas tienes que prever, si tú vas a hacer ese tipo de negocio, prever que también de eso, aparte del beneficio que vas a tener de rentar una cuenta, está el pago de impuestos. Siempre va a ser el pago de impuestos porque nunca nadie te descontó impuestos. Entonces, forzosamente, California puede regresarte crédito.
pero el federal nunca va a ser así, al menos que se hagan ciertas cosas que son legales, pero... ¿Cuál es la diferencia entre eso, entre lo del federal? O sea, le pagas a federal dos, y estatal. Le pagas a dos. Lo que pasa es que no en todo Estados Unidos se paga impuestos estatales. Aquí en California vivimos en un estado bastante rico y que lo saben y por eso nos cobran impuestos a nivel estatal. Pero hay lugares donde solamente te cobran a nivel federal, como por ejemplo Texas. Entonces no pagas ahí doble impuesto. Entonces aquí por vivir en California, ya sabemos que en Estados Unidos cada estado tiene sus propias reglas. Entonces aquí sí pagamos impuestos por hacer negocio. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tú ves o soluciones que tú le das cuando una persona te llega que tiene taxes, ¿sí? Anteriormente. Mira, yo, por ejemplo, parte de mi servicio, yo no veo al cliente como un número. Yo creo muchísimo en la educación y como les dije desde un principio, a mí me gusta informar a la persona y que sepa la persona por qué está pagando tanto impuestos. Entonces, por ejemplo, yo veo su W2, la analizo, meto la información y le hago ver cuál es la razón por la que están pagando impuestos, porque no me parece justo que el gobierno se tenga que quedar con un dinero por falta de información en el cliente. Y eso me ha dado muchísimos resultados. ¿Por qué? Porque la gente se va educada. Ya si no hace caso el próximo año, pues ya es su bronca, pero al final de cuentas mi parte es decirle por qué te está tocando pagar, por qué te está tocando tener un balance en lugar de un reembolso. Entonces, eso es lo que hago. Y en cada situación, pues ahí le explicas, porque no es la misma una persona que viene con una W2, a que viene con una 1099, que gana efectivo, que tiene o no tiene dependientes, pero principalmente los errores que se cometen es que le quieres jugar al vivo porque aquí alguien te dice, ¿sabes qué? Ponle 1000 dependientes para que no te descuenten. Y efectivamente te van a pagar más, pero ¿qué es lo que va a pasar a la hora de hacer los impuestos? Como no tienes esos dependientes para comprobarlos, pues es cuando te toca pagar. Karina, ¿y quiénes son dependientes? ¿Quiénes son dependientes? ¿Quién puede ser un dependiente? Bueno, un dependiente es una persona que no esté casada y haya vivido contigo 6 meses y tú tengas la manutención de esa persona. Ese es un dependiente. Existen diferentes. Eso es un dependiente, por ejemplo, para contarlo como un niño, porque tus padres también pueden ser dependientes si viven contigo más de 6 meses y tú los mantienes. Aunque estén casados tus papás, ¿no? Ajá. Pero existen diferentes tipos de dependientes. Ya depende del caso. Sí, depende del caso, pero mientras vivan contigo y tú los mantengas, son dependientes y que esa persona no tenga un ingreso. O que su ingreso sea menor a la deducción estándar. Porque, por ejemplo, sucede que puedes tener un hijo que trabaje por, no sé, los fines de semana y genera menos de lo que marca la deducción estándar y lo puedes poner como dependiente porque no hizo mucho dinero. Entonces, las dos cosas principales es que esa persona no tenga un ingreso y tú lo mantengas y viva contigo. Okay. Karina, ¿cuáles son esos errores más comunes que cuando las personas llegan con los taxes que lo han hecho en otros lugares? ¿Cuáles son esos errores más comunes que encuentras en las declaraciones de taxes? Mira, encuentro desde, por ejemplo, que el estatus civil está incorrecto. Si tú no estás casado con tu pareja, no pueden declarar como casados, porque no están legalmente casados, independientemente de que estén casados en su país o no lo estén. Otra de las cosas que yo me he topado... Entonces, ¿tienen que estar casados en Estados Unidos? No, sí. O en su país. Tienen que estar legalmente casados. ¿Hay una diferencia de poner... Solamente legalmente casados? Sí, hay diferencia. ¿Sí? Sí hay diferencia. Sí te da mayor crédito al hacerlo juntos. Okay. Sí, entonces... o cuando también, por ejemplo, los haces cabeza de hogar. Para ser cabeza de hogar, tú tienes que ser soltero y tienes que tener un dependiente de los que mencioné hace rato. Okay. Entonces, a veces, por ejemplo, se dan cosas medio turbias y luego que los latinos somos muy de que es mi sobrino, porque si es hijo de tu amigo, es tu sobrino. Y casualmente tiene seguro social y sus papás no hacen impuestos, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero pasa mucho. Y otra de las cosas que yo me he topado, por ejemplo, es que mucha gente tiene como miedo a la preparación de impuestos, como miedo al IRS, como que te llegue una carta y te paniqueas. O sea, tranquilo, el IRS es nuestro amigo. No. Un saludo si me están viendo, los amo. El IRS
quiere ser tu amigo. Ellos primero quieren, te dan el beneficio de la duda y te dicen, bueno, si hay algo malo, te doy la oportunidad de que lo puedas que lo recapacitar. O sea, oye, ¿sabes qué? Esto no me está cuadrando, ¿qué está pasando? Y es contestarles, pues, y si algo está mal, pues hay que hacerlo. Pero ese miedo que tienen tanto los preparadores como las personas que van a declarar, de decir, no, eso no le puedo poner porque no, sí puedes. Hay cosas que son legales y pues, ¿por qué no utilizar las reglas? ¿Por qué no conocer las leyes y usarlas a tu favor? De verdad que no tenemos que tenerle miedo a... Sí, estaba bueno, yo como que me puse a hacer la investigación con ChatGPT, mi mejor amigo, y le preguntaba que cuáles eran como esos mitos que tienen los latinos sobre la declaración de impuestos en los Estados Unidos. Entonces, uno de los que planteaba, y claro, ahora que recuerdo cuando he hablado sobre todo con mexicanos, a ellos les daba miedo hacer sus impuestos porque temen que de pronto el IRS los persiga, los deporte, algo así suceda. Entonces, ¿eso es verdad? Sí, también sucede. También sucede que piensen como que ahí que van a dar contigo y la verdad es que ni al caso. No, mira, la IRS lo único que quiere es que reportes, sea tu ingreso legal o ilegal, tienes que reportarlo. Entonces él nada más quiere que le pague su parte, eso es todo. Sí, ahorita nos estabas contando algo de Al Capote, ¿no? Sí, de Al Capone. Fíjate que cuando lo agarraron, no lo agarraron por el tráfico que hacía con cigarros, ni por las muertes que había provocado, ni nada de eso. Lo agarraron por evasión de impuestos. Entonces, es algo muy importante aquí en Estados Unidos, pues estar bien con eso, porque sabemos que en Estados Unidos es muy importante el crédito. Entonces, tienes que mantener un crédito bien y no jugarle al vivo de manejar muchas cuentas, manejar mucho dinero y de repente, pues, no declarar lo que realmente ganas. Obviamente que no todo lo que entra a una cuenta necesariamente es ingreso, puede ser un préstamo, puede ser muchísimas otras cosas, pero lo que ganas, pues, es importante declararlo. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias de no declarar? Mira, las consecuencias de no declarar esas sí son fuertes, pero antes de que suceda todo eso, primero, chicos, les debieron de haber mandado una cartita, no se paniquen, porque me llegan con las cartas sin abrir. Yo le digo, señor, ¿por qué no la abre? Porque queremos abrirla contigo. Y ahí está, hay clientes frecuentes, que carta tras carta tras carta, y no la abren, de verdad, como si tuviera Antrax, no sé, o sea, ábranla. Veamos qué nos quiere decir. Mira, es tan importante usted que el gobierno le está mandando una carta. Entonces, lo primero, abrirlas. Y ya después, pues, o sea, leerlas, buscar qué es lo que nos están diciendo. Si no saben, con todo gusto pueden venir. No les voy a cobrar nada por darles una asesoría de qué les están diciendo en esa carta. A lo mejor nomás les están pidiendo que marques para confirmar tu identidad o algo súper sencillo y la gente se paniquea. No pasa nada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si no pagamos lo que nos corresponde, porque aparte, miren, todavía si ustedes deben, se puede hacer un plan de pagos. Ajá. O sea, ellos dan muchas opciones. Ya cuando de plano no haces caso a la carta, ya cuando de plano no haces a la segunda, a la tercera, a la millonésima, entonces empiezan a congelar cuentas, empiezan a quitarte directamente dinero. Si tú estás trabajando, le piden a tu empleador que te lo quite directamente y te dejan sin nada. Pero eso ya es bastante extremo. Y para que eso suceda, debió de haber habido una nula de esta respuesta por parte del contribuyente. Pero eso es algo muy extremo y sí bloquean cuentas. De hecho, por ejemplo, uno de los principales motivos por los que se hacen los citing es porque ya les bloquearon las cuentas. Porque obviamente, por ejemplo, llegas al país, abres una cuenta con un pasaporte, es considerada una cuenta de turista y de repente empiezas a tener ingresos. Y la pregunta es, ¿cómo un turista tiene ingresos en el país? Entonces, un número de ITIN lo que hace es que te hace fiscalmente hablando residente de los Estados Unidos. Entonces, haz 1,000 millones si quieres. Pero decláralos. Decláralos y con la estructura que tienes que hacerla. O sea, el negocio registrado, con tus permisos, con lo que necesites. Que también con eso podemos ayudarles a profesionalizarnos. Porque, ¿sabes una cosa? Representamos al latino que viene no a ser una carga para el gobierno, sino a hacer las cosas bien. Sí. Somos generadores de empleo, somos creadores de negocios. Entonces, ¿por qué no hacerlos bien? Sí, una de las estadísticas que salió el año pasado, tengo pendiente averiguar ese dato, confirmarlo, pero las mujeres latinas somos las que más estamos generando empleo en los Estados Unidos.
mujeres latinas. Entonces, todo el si apoyo uno que dan. viene con las ganas de salir adelante, de hacer las cosas bien, pues haga sus taxes, declare y verá que el tío Sam le va a dar todo. Yo soy Sí, un caso lo que ejemplo. corresponde. Yo les digo que soy un caso ejemplo que yo hago plan de negocios, asesoro a empresarios y por medio de eso yo también he aplicado grants y las comisiones para la mujer me han dado grants. Entonces, si hay mujeres que nos están escuchando, hay muchas ayudas de que si reportas, de que tú tienes un negocio pues con credibilidad, legal, que estás haciendo tus impuestos, te ayudan, te dan grants y Definitivamente. aparte te están capacitando constantemente. Y aparte, por ejemplo, si tienen una duda, no le pregunten a su compadre que Sí, está... Dios O sea, yo mío. sé que lo quieren mucho y todo eso, pero no conoce las reglas, aunque tenga aquí 20 años viviendo. De todas formas, vayan con una persona, igual si no quieren conmigo no pasa nada. O sea, vayan con un preparador, con una persona que está haciendo eso, que que tiene la sepa. experiencia y pregunten, porque el compadre pues no es la mejor persona con la que tenemos que dirigirnos si tenemos algo relacionado a específicamente impuestos o creación de negocios. Qué importante. ¿Cómo escojo yo, escojo yo un buen preparador de taxes? Sí. Bueno, pues eso la verdad... ¿Cómo identifico yo si estoy llegando acá y no entiendo eso y digo, "Ah, necesito que alguien me los haga correctamente"? Mira, yo creo que es importante que vayas con un preparador que para empezar tenga un lugar establecido, donde puedas encontrarlo a cualquier época del año, porque existen preparadores que nada más trabajan en la temporada. No es un negocio que tú puedas encontrar siempre abierto. Te contestan nada más pues cuando es la temporada y ya después ya no. Entonces, en la página del IRS ustedes pueden buscar incluso personas que están certificadas, que tienen todas las credenciales y todas las licencias, pero otra de las cosas sería, porque obviamente que así les van a cobrar, ¿no? Sería un lugar que esté abierto y que te pueda atender pues todo el año. Porque al final de cuentas, mira, el conocimiento está y si hay algún error se puede hacer una enmienda, se puede modificar, porque todos podemos cometer algún error, pero una persona que te dé la cara de decir, ¿sabes qué? Te acompaño en tu proceso, solucionamos de esta manera el error, es buscar cómo ayudarle al cliente. Entonces es muy importante que vayas con alguien que esté abierto. Se escucha medio raro, pero que esté abierto siempre. Pero sí, pero Sí. es verdad. Sí. Se escucha raro, pero es verdad. Y qué importante lo que ahorita mencionabas, sí, de ir con una persona que esté certificada. Y quería como mencionar y a la vez preguntar algo que a veces vemos por ahí publicidad cuando vamos por la calle de te aseguramos el mayor de los reembolsos. Y bueno, ¿qué tan cierto es eso? Y aparte, bueno, cuando me respondas voy a contar una experiencia de un lugar donde yo trabajé para que sepan más o menos qué hay realmente detrás de eso. Mira, esa es pura publicidad amarillista, Sí. porque de verdad tú no puedes ofrecerle a un cliente 10,000, porque hasta ponen un hijo tanto, 2 hijos tanto, 3 hijos, tú te apuras para tener más hijos el próximo año. Pero la verdad es que no es así, depende de varias circunstancias. Y, por ejemplo, yo nunca voy a vender la idea de darte el mayor de los reembolsos, sino de hacer un trabajo bien hecho, conociendo las reglas, porque cada año hay actualizaciones fiscales y tienes que estar al día. Entonces, tener asesores que puedan ayudarte, porque nunca sabes todo a nivel de impuestos, nunca. Ajá. Nunca, definitivamente siempre ocupas un grupo de personas que te apoye, porque cada caso en particular es diferente. Pero cuando ustedes ven de antemano que les están prometiendo el mayor de los reembolsos y poniendo incluso hasta la foto de cuánto le regresaron a un cliente, créanme, cada situación es distinta y no necesariamente que una persona le hayan regresado 1,000 millones va a ser tu caso. Ahora, existen muchas teclas que yo puedo picar para hacer eso, pero no todo es correcto. Sí, es cierto. Y bueno, en este lugar en el que trabajé, jugaba mucho como con esto, ¿no? Como con el, ok, voy a revisar no le daban precio a la persona por el servicio. Yo entiendo que uno como persona que ofrece consultoría y todo esto no cobra por su tiempo, sino por lo que sabe, ¿cierto? Pero pues hay personas que de pronto en estos lugares a veces se aprovechan y es como, ok, usted me trae todos estos documentos y a la final cada contador
digamos, por cada documento de pronto tiene una tarifa, ¿no? Y a veces ellos no son claros en esto. Entonces, a veces recuerdo mucho un caso de una persona que llegó con un solo W2. Y vamos a ver qué es lo que está pasando acá en su declaración de impuestos. Y al muchacho le iban a devolver dinero, claro, pues es una W2. Y le correspondía. Y le correspondía. Pero entonces esta persona le jugó como con eso a cobrarle más por el servicio. Entonces es importante que lo que tú dices, que cuando llegues con una persona que te haga los impuestos, que realmente te brinde la educación y el conocimiento de que tú digas, wow, bueno, no soy un experto en taxes, pero entiendo qué es lo que esta persona me está diciendo, qué es lo que está haciendo para mí. No de que me está ahí jugando de, pero usted tiene seguro de salud, porque si no tiene seguro de salud, hay un impuesto para eso. Digo, hay una multa por no tener un seguro de salud. Usted si no puso esto, no sé qué. Tenga mucho cuidado con eso, porque pues a veces hay personas que se aprovechan de esto. Aquí hay dos cosas importantes. En primera, tú no le puedes cobrar a un cliente en base al reembolso que le van a dar. Al final de cuentas es una forma. Y segundo, mira, al final de cuentas, cuando se hacen ese tipo de prácticas, en algún momento eso no va a prosperar, porque no estás siguiendo las normas y la ética que marca y que te dan en las clases. Yo siento que ese ha sido el plus que yo le he dado a mi negocio y que eso me ha servido a mí para poder tener más personas, porque hay quienes en 20 minutos el que sigue, o en 15 el que sigue. Yo tardo un poco más por ese plus que doy, pero en realidad un preparador de impuestos lo único que va a hacer es preparar impuestos. No te va a dar una asesoría, eso es real. Entonces ya lo otro es un plus que a mí y otras personas que a mí me ha tocado que trabajan excelentemente bien lo hacen, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Bueno, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo se llama tu empresa? Cuéntanos. Bueno, mi negocio se llama Latino Business and Services. Mi fuente, mi propósito es el bookkeeping. Yo les ayudo, por ejemplo, con todos sus registros durante el año. Hago payroll, hago sales tax. Les hago hasta... Bueno, son muchos servicios que van dentro de lo mismo, los seguros. Estoy en 2150 North Fierce, sí, en Expansive, aquí junto con mi compañera. La verdad me encanta también verte ahí siempre con tu grupo, con tu equipo. En las redes sociales también, si quieres ponerlas. Yo subo videos a redes sociales, pues informando a las personas, porque creo que realmente hace falta muchísimo. Información muy básica, la doy rápido para que no se me vayan a aburrir. Y pues ahí estamos, para servirles en cualquier proceso que tengan, incluso, por ejemplo, alguna carta que no sepan que les llega de momento, ya sea del Estado, del federal, que no sepan qué hacer con ella, cuando su negocio lo están incorporando también, con todo ese tipo de servicios yo los puedo ayudar. Sí. Bueno, también queríamos comentarle, vamos a poner acá tus redes sociales, tanto en la descripción como acá mismo, y también de invitarlos a que vean los anteriores capítulos que tenemos, que es también de temas muy importantes para los migrantes y que tienen que verlos. Sí. Bueno, muchas gracias, Karina, por acompañarnos hoy. Gracias. Realmente me encantó escuchar tu historia. En tan poco tiempo que llevas en este país, las cosas que has logrado es realmente sorprendente y es una historia de admirar, y espero que les haya servido mucho de inspiración hoy haber escuchado tu historia. No, chicas, muchísimas gracias. Me encanta que la gente esté promoviendo otros negocios. Me encanta que la gente esté informando a los demás. Este proyecto está súper bonito. Muchísimo éxito, que sean muchísimos capítulos más, y gracias por lo que nació en sus corazones, porque todos necesitamos información. Gracias. Gracias. Bueno, para la próxima. Chao. Gracias.